Quien les habla, el padre Agustín José Spezza, misionando aquí en La Plata, Buenos Aires, Argentina. El Evangelio de hoy es de San Juan 20, 24 y 29. Celebramos hoy la memoria del apóstol Santo Tomás. Dice así el Evangelio. Tomás, llamado Dídimo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Por tanto, le dijeron los otros: hemos visto al Señor. Él les dijo: si yo no veo en sus manos las marcas de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y no pongo mi mano en su costado, de ninguna manera creeré. 8 días después estaban nuevamente adentro sus discípulos y Tomás con ellos. Vino Jesús, cerradas las puertas, y de pie en medio de ellos dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, mira mis manos, alarga tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que han creído sin haber visto. Palabra del Señor. Hoy celebramos la memoria de Santo Tomás, apóstol. El Evangelio de hoy nos ubica después de la resurrección de Cristo, cuando se aparece a sus apóstoles, estando ausente Tomás, el llamado mellizo. En la primera lectura se dice que todos nosotros estamos edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Verdaderos cimientos son los apóstoles, ¿no? 12 columnas que sostienen toda la iglesia. Pero para que los apóstoles sean este cimiento tan firme en que hoy se apoya el gran edificio de la Iglesia Católica, tuvieron que pasar por muchas vicisitudes, por todo un proceso, pero claro, en la escuela de Jesús, en ese divino seminario, ¿no? La escuela de Jesús, su divino maestro. El Evangelio de hoy nos dice que Tomás, que no estaba, cuando le dijeron sus compañeros que se les había aparecido Jesús con las llagas y todo, los agujeros de los clavos en las manos, en el costado y en los pies, ¿qué les dijo él? Si yo no veo en sus manos las marcas de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y no pongo mi mano en su costado, de ninguna manera creeré. Así les dijo. Como un campesino, vieron que son de gran sentido común los campesinos. Se comportó como un campesino, pero sin nada de fe. La defección de Tomás aquí, el mellizo, al responder así, qué feo, ¿no? Nos recuerda las negaciones de Pedro después de sus presuntuosas promesas. Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Cuando Jesús dijo que iba a morir. Yo mismo daré la vida por ti, le dijo Pedro. Yo daré mi vida por ti, con todo orgullo. Y ahora Tomás tiene la misma actitud soberbia, digámoslo así, ¿no? Tomás, el llamado Dídimo, había dicho también a los otros discípulos cuando Jesús estaba por ir a la ciudad: vayamos también nosotros a morir con él. También aquí Tomás hace alarde de invitar a sus compañeros a morir por su maestro. Puras palabras, como decimos nosotros en Argentina, como un jarabe de pico. Por ese maestro, por ese maestro a quien ahora niega el único homenaje que él le pedía, que creyera en su resurrección. Y no creyó, que ya había anunciado a Jesús varias veces, ¿no? Y no creyó. Entonces Jesús le reprocha: ¿por qué me has visto, has creído, Tomás? Dichosos los que han creído sin haber visto. El único reproche que Jesús dirige a los suyos, no obstante la ingratitud con que lo habían abandonado
todos en su pasión, ¿no? Todos lo abandonaron. Es el de esa incredulidad altamente dolorosa para quien tantas pruebas les tenía dadas de su fidelidad y de su santidad divina, incapaz de todo engaño. Comenta Monseñor Straubinger, ¿no? En hermosos comentarios de la Biblia platense. Jesús, que es Dios amor, ¿no? Qué doloroso para él que sus propios apóstoles no crean. Por todo esto, pero todo esto ha sucedido, dice Mateo 26:56, para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Dice así: entonces los discípulos todos, abandonándole a él, huyeron. Huyeron todos, dice Marcos. Esta huida general que nos enseña la miseria sin límites de que todos somos capaces, dice Straubinger, es también inexcusable falta de fe en la bondad y el poder del Salvador. Pues él había mostrado con sus palabras, por ejemplo, cuando le dijo a su padre: mientras yo estaba con ellos, los guardaba por tu nombre que tú me diste, y los conservé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, Judas. Como también con su actitud que tenía Jesús para con ellos, que no permitiría que ellos fuesen sacrificados con él. Dejad ir a estos, le dijo en algún momento que los vinieron a tomar presos, ni siquiera dijo los nombres, ni siquiera dijo que eran sus discípulos. Total, no los conocían. ¿Para qué? Para que no los llevaran presos, porque si los llevaban presos a los apóstoles, a Pedro, lo iban a negar a Cristo, porque no tenían todavía la fe suficiente. Tenían el coraje que a lo mejor para defenderlos con armas, sí, pero no para sufrir el martirio. Respondió Jesús: os he dicho que soy yo, por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliera la palabra que él había dicho, ¿no? De los que me diste no perdí ninguno. Juan 18:8. En fin, se fugaron todos se fugaron. Por otro lado, es muy digno de observar también el contraste entre esta fuga y la escena precedente que dijimos, cuando están dispuestos a usar las armas, ¿no? A jugarse por su caudillo, ¿no? Pero cuando Jesús ahora se muestra tal cual es, o sea, como divina víctima de la salvación, dice Straubinger, en nuestro propio favor, entonces todos se escandalizan de él. Como él se lo tenía anunciado, ¿no? Es necesario que el Hijo del Hombre, en fin. Y como solemos hacer muchos cuando se trata de compartir las humillaciones de Cristo y la persecución por su palabra, ¿no? Por lo tanto, hermanos, debemos aspirar siempre a la bienaventuranza que aquí proclama él en favor de los pocos que se hacen como niños, es decir, ser crédulos a las palabras de Dios, dice Straubinger, para que a las de los hombres, más que las de los hombres. Esta bienaventuranza del que cree a Dios sin exigirle pruebas es sin duda la mayor de todas, porque es la de María Inmaculada. Como le dijo a su prima Isabel, bienaventurada tú porque has creído, Lucas 1:45. Y bien se explica que sea la mayor de las bienaventuranzas, porque no hay mayor prueba de estimación hacia una persona que el darle crédito por su sola palabra. Y tratándose de Dios, es este el mayor honor que en nuestra impotencia podemos tributarle. No nos olvidemos, por ejemplo, de la fe de Abraham, que esperó más allá de toda esperanza, como comenta San Pablo. Creyó que vendría a ser padre de muchas naciones. Lo creyó, aun siendo viejo, según lo que le había dicho: así será tu posteridad. Romanos 4:18. Por lo tanto, todas las bendiciones ahora prometidas a Abraham le vinieron a María por haber creído. Qué importante es creer entonces, hermanos. Y el pecado por antonomasia es no creer.
que se imputa el Espíritu Santo, ¿no?, al mundo, es el de no haberle creído a Jesús. Y así dice en San Juan: y cuando Él venga, presentará querella al mundo por capítulo de pecado, por capítulo de justicia y por capítulo de juicio. Por capítulo de pecado, porque no han creído en mí. El gran pecado de no creer. Esto nos explica también por qué la Virgen María, continúa Straubinger, vivía de fe, mediante las palabras de Dios que continuamente meditaba en su corazón, ¿no? Lucas 2:19. Tal es así que su fe culminó, siguió en línea recta desde la Anunciación hasta el Calvario, hasta el pie de la cruz. Su fe se mantuvo siempre firme, nunca declinó. Es muy de notar que Jesús no se fiaba de los que creían solamente en sus milagros. Claro que sí. Jesús nos muestra aquí que es mucho más dichoso y grande el creer sin haber visto. Pidamos la gracia entonces a la Virgen, que creyó cuando le dijo el ángel que va a ser la Madre de Dios. Y ese fiat, ese hágase en mí según tu palabra, se mantuvo hasta la cruz y hasta el final. Que nosotros también creamos en la palabra de Jesús, que está en el Evangelio, hasta el final. Le pedamos esa gracia al mismo Santo Tomás, porque a la final, después de todo, Tomás, cuando vio al hombre, como dicen los santos padres, creyó en Dios y dijo: Señor mío y Dios mío. Así decimos cuando el sacerdote en la misa levanta la hostia sagrada de Cristo, cuerpo de Cristo. Decimos nosotros interiormente: Señor mío y Dios mío, porque viendo la hostia creemos que ahí está Dios verdaderamente presente. Para el justo vive de la fe. Nosotros también. No creemos con las cosas que vemos y en las que no vemos. Lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Nosotros creemos más bien en lo que no se ve, pero sí se ve con los ojos del alma. Le pidamos a la Virgen la gracia de tener una fe firme y robusta, como ella la tuvo y como después la tuvieron los apóstoles que dieron la vida por Cristo, como Santo Tomás. Hoy, en el Evangelio de hoy. Ave María Purísima.